Las redes sociales, Instagram, los filtros, todo cambia al final en cómo nos vemos, en cómo nos percibimos, pero no solo eso, sino que acaba afectando lo que nuestro cerebro decide que es bonito y que no. Y esto no es clickbait, es neurociencia. Hola, soy Iván Blanco y esto es Notas de Marketing, el podcast antes conocido como Marketing Influencers. Aquí vas a escuchar notas reales, prácticas y directas sobre marketing, redes sociales, creación de contenido y marca personal. Un podcast perfecto tanto para profesionales como para aficionados al marketing. Dale a seguir para no perderte estas píldoras diarias. Y ahora, abrochaos los auriculares, que comenzamos. Cuando cogemos cualquiera de nuestras fotos y ajustamos la luz, le pasamos un filtro, alisamos nuestra piel, agrandamos los ojos, no solo estamos editando una fotografía, también estamos entrenando a nuestro cerebro. Es decir, le estamos diciendo, le estamos indicando lo que consideramos que es lo bello. Porque claro, nuestro cerebro no aprende estas cosas porque sí, las aprende con la repetición. Y evidentemente, si todos nos alisamos la piel, si todos nos agrandamos los ojos, por poner varios ejemplos, nosotros empezamos a entrar en redes y empezamos a ver más ese tipo de rostro, ese tipo de cuerpo, ese tipo de piel. Y poco a poco lo vamos asociando con nuestra idea de belleza. Por ponernos un ejemplo, esto es muy similar a cuando sale alguna moda en ropa y al principio, normalmente, pues no siempre nos tiene por qué gustar. No todas las modas, sobre todo las más rupturistas, nos gustan. Evidentemente, hay algunas que sí ya de primeras, pero muchas otras no. Pero claro, cuando empezamos a verla todo el rato por la calle, pues a gente que consideramos que tiene mucho estilo, a gente que nos gusta, a gente que aspiracionalmente nos gustaría ser como ellos, pues poco a poco, igual esa moda, pongamos yo que sé, llevar boina, así al estilo francés, pues poco a poco, de una cosa que diríamos no me veo, te acabas viendo. Pasa igual, por ejemplo, con las canciones. Una canción a veces no nos gusta de primeras, pero de escucharla todo el rato, en este caso, por ejemplo, ahora, actualmente, en TikTok, en Reels, etcétera, etcétera, cuando sobre todo se convierten en trends, poco a poco se te va metiendo en la cabeza y te acaba gustando. Pues eso es básicamente lo que pasa con lo que consideramos bello y con lo que no. Entonces, cuando empezamos a ver un tipo de rostro, un tipo de cuerpo, un tipo de piel, todo el rato, pues cada vez lo asociamos más a la idea de belleza. Por poner un ejemplo, esto es un poco lo que ocurre con los labios. Ahora casi todo el mundo tiene los labios, bueno, casi todo el mundo, pero mucha gente tiene los labios, bueno, con estas inyecciones que se hacen, que duran un tiempo y te los hacen como más gruesos, ¿no? Evidentemente, pues como cada vez se lo ves a más gente, te acaba pareciendo el ideal de belleza. Y claro, el 80% del contenido que consumimos en redes normalmente está editado. Y esto lo dicen muchos estudios. Casi nadie sube una foto en bruto. Y por supuesto, pues evidentemente, ya casi todos intentamos, ya sea a través de maquillaje, a través de filtros, a través de operaciones estéticas, etcétera, etcétera, ser lo menos imperfectos posibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo natural empieza a parecernos imperfecto. Y cuando nos miramos al espejo, sin filtros, sentimos que algo falla. Y esto es un poco biología, básicamente. Es que no tiene nada que ver con la vanidad. Porque el sistema del cerebro, ese que se activa con cada like, precisamente, ese sistema de recompensa, se ha acostumbrado a un estándar que no existe fuera de la pantalla tan fácilmente. Y esto no es algo ajeno a las redes. Las redes lo saben. Instagram, TikTok, Snapchat no diseñan los filtros como arte, como innovación. Los diseñan para retenerte. Porque saben, por ejemplo, TikTok hubo una época en la que tú te mirabas con la cámara de TikTok y te veías más guapo. Porque directamente ya te editaba un poco. Y lo saben y lo utilizan para retenerte. Porque si yo me veo mejor, quiero seguir aquí. O sea, si yo entro en una red social, abro su cámara y me veo bien, pues evidentemente estoy contento, me quedo. Si me miro en el espejo y no me gusto, dejo de mirarme, ¿no? Y esto, pues con esto juegan. Y claro, además, si subes ese tipo de contenido, que ya la red social te ha suavizado, gustas más. Y entonces recibes más likes, recibes más recompensas, te quedas más tiempo, creas más contenido. Y
más anuncios ves, que al final es el objetivo de la plataforma. Y es la simple economía de la atención. En este caso, y lo peligroso, es que esta economía de la atención tiene un precio. Al final estamos hablando de que esa adicción a la versión filtrada de uno mismo altera nuestra forma de vernos y nuestra forma de ver a los demás. Porque no estamos comparando cuerpos, comparamos píxeles. Y claro, los píxeles llegamos a no solo admirarlos, sino a idealizarlos. Y se va generando una distancia entre quién somos y quién creemos que deberíamos ser. Mira, yo realmente, por poneros un ejemplo, en mi gimnasio se puede, que bueno, no es algo habitual, hay una zona para entrenar fuera y mucha gente entrena sin camiseta. Y en este caso, si tú vienes del entorno Instagram, en el que todo el mundo está súper fuerte, súper definido, tú ves cuerpos mucho más reales. Y no son gente que no se cuide, no son gente que entrena a diario, que ves que están fuertes, que levantan grandes pesos, pero cuyos cuerpos son mucho más reales. Y te genera un poco de distopía. Dices, ¿dónde están esos cuerpos de Instagram? Claro, es que esos cuerpos de Instagram son una de cada muchas personas. Y a veces esos cuerpos están alterados o son dietas. Bueno, voy a poner ejemplos del fitness. Hay muchas opciones. Pueden ser personas con una genética súper dotada, es decir, es uno de cada muchos. Y claro, pues evidentemente pues habrá uno por gimnasio o ninguno. Lo que pasa es que en Instagram es el que vemos y el que triunfa a nivel de atención, a nivel de likes, a nivel de admiración. Puede ser que se hace mucho en el entorno fitness, que esas personas hacen dietas súper restrictivas durante una horquilla de tiempo muy pequeña para hacerse fotos, para subir contenido el resto del año. O incluso muchas de estas personas acuden ya a tratamientos químicos que pueden llegar a ser peligrosos. Pero realmente una persona que entrena a diario y que lleva una vida normal en el gimnasio no se ve como esos cuerpos de Instagram. Entonces, claro, si yo no tuviese Instagram, vería cuerpos normales, entre comillas, y mi cerebro no estaría reentrenado a creer que lo normal son cuerpos que luego no se ven en la calle. Este es un ejemplo un poco para que os hagáis un poco una idea. ¿Y cuál es un poco la buena noticia de esto? Que el cerebro aprende, pero también puede desaprender. Y un estudio de una neurocientífica llamada Laura Elin lo explicaba muy claro. O sea, la plasticidad cerebral nos permite reentrenar la mente. Así que si cambiamos lo que consumimos, cambiamos lo que percibimos. Así que si, por ejemplo, llenamos nuestro feed de influencers fitness súper definidos, con unos cuerpos súper musculados, pues realmente vamos a creer que eso es el verdadero ideal de belleza y el verdadero ideal de estar en forma. Pero si no hacemos esto, si borramos de nuestro feed este tipo de versiones, esto hace que nuestro cerebro vuelva a reconocer la belleza en lo humano. Porque al final los filtros o este tipo de estrategias no son el problema. El problema es que nosotros podemos elegir lo que nos muestran. Por ahora, seguimos teniendo el poder de elegir. Es más, si por ejemplo entramos en la cámara de TikTok y TikTok nos filtra, pues podemos escoger no usar la cámara de TikTok y usar la real del teléfono. Para educar el algoritmo, educar a nuestro cerebro y educarnos a nosotros mismos en cómo de real, o sea, en lo que somos realmente. Y por supuesto, pues sí, seguir a cuentas diversas, pero naturales, para reprogramar lo que vemos y lo que sentimos luego al vernos a nosotros mismos. Porque un feed más real crea una mente más libre. Y al final, pues las redes pueden ser una herramienta para compararte o para conocerte. Tú decides si las usas para esconderte o para reconciliarte contigo. Así que nada, la próxima vez que nos pongamos un filtro o que empecemos a seguir a alguien, nos tenemos que hacer la pregunta de si eso va a modificar la percepción que luego tendremos de nosotros mismos. Porque al final un algoritmo entrenado en paz también es un cerebro en paz. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, nada me ayuda más que lo compartas con alguien a quien le pueda servir. Para contactar conmigo tienes mi correo y mis redes sociales en la descripción. Nos vemos en el siguiente. Nada más. Adiós.